en casa.
Se practica una medicina alternativa a la occidental. Me han explicado que no hay que llamarla medicina alternativa, sino medicina tradicional para hablar con propiedad. Y vamos a conocer todos los detalles que tienen que ver con esto en esta conversación que, anticipo, será muy interesante. Y para ello hemos invitado al doctor Osvaldo Salaverry. Él es director del Centro Nacional de Salud Intercultural. A Armando Medina, él es antropólogo, también del Centro Nacional de Salud Intercultural, y al señor Alberto Lainez, que es especialista en medicina tradicional. Él es un sanador puneño. Bienvenidos a los tres y muchas gracias por haber venido. Y quería comenzar preguntándoles por esto, en lo que yo casi me equivoco a la hora de la presentación, porque una cosa es la medicina occidental, otra cosa es la medicina tradicional y otra cosa es la medicina alternativa, ¿verdad? Son tres conceptos distintos que hay que saber diferenciar. Sí, en realidad son tres tipos de medicina o sistemas médicos distintos. La medicina que practicamos en los hospitales, en las zonas urbanas, las que estudiamos en las universidades, es la medicina occidental o medicina científica. Y esta se ha generado a partir de una tradición milenaria, desde la época de Galeno y Hipócrates. Pero en el transcurso del desarrollo de la medicina occidental ha habido algunas variantes, como por ejemplo la naturopatía o la quiropraxia o la osteopatía. La acupuntura. La acupuntura, por ejemplo, que se han salido del tronco principal y han derivado hacia medicinas que se llaman alternativas. Alternativas en el sentido de que son una alternativa frente a la otra medicina. Y otras que serían más complementarias, porque en realidad no se diferencian tanto, sino que complementan lo que hace la medicina occidental. Pero aparte de esto, existe la medicina que han practicado siempre los pueblos indígenas o originarios, tanto en América como en Europa, que todavía existen médicos, también existen todavía medicinas tradicionales, como en África o en Asia. Y en nuestro país tenemos varias medicinas tradicionales. La diferencia es que estas no se enseñan, sino que son parte del conocimiento colectivo de los pueblos y se van transmitiendo de una forma distinta y tienen un carácter claramente distinto a la medicina occidental o a la alternativa. Ahora, doctor Medina, siendo el Perú un país con tan profundas raíces indígenas, me imagino que es un campo de cultivo riquísimo para la medicina tradicional, ¿no? Definitivamente, entender el desarrollo de la cultura y la sociedad peruana está pues que se pierde en el tiempo, y hemos estado vinculados a todo ese pasado de acumulación de experiencias, de vivencias, de conocimientos, y que eso llega hasta nuestros días, de manera que no podemos hablar de una medicina que se quedó congelada en el tiempo como una pieza de museo, sino que es un conocimiento que está permanentemente vigente. Nuestra gente del campo lo sigue usando, y aún en las zonas urbanas podemos caminar por cualquier mercado de Lima y en todos lugares encontraremos un puesto, por ejemplo, donde se venden las plantas medicinales. ¿Y eso por qué? Porque justamente estamos arraigados a un pasado de esa historia y de esa cultura, y el hombre ha viajado con su cultura a través de la migración, y es así como ellos llegan a Lima y hoy lo tenemos acá recreando como parte de una cotidianidad. Ahora, me explicaba el doctor Salaverry que hay tres tipos concretos de medicina tradicional, digamos tres ramas, tres troncos, para hablar en términos esquemáticos de la medicina tradicional peruana, ¿no? Que tiene que ver con las tres regiones naturales. Sí, de algún modo podemos nosotros distinguir metodológicamente tres grandes grupos de medicinas tradicionales en el Perú. La medicina costeña, la medicina andina propiamente dicha, con su variante altiplánica, y la medicina amazónica. Y esto porque pues, los ecosistemas distintos han llevado a que tengan distintos agentes terapéuticos, ¿no? Distintos usos de plantas, sí, o seres vivos, y también rituales que van un poco emparejados con la cultura un tanto distinta. Todas son originarias, pero distintas en cada lugar. Cada una de estas culturas utiliza como base el hecho de que la enfermedad es algo holístico, y la curación, por tanto, también debe ser igual. Y utilizan distintos elementos. Tenemos, por ejemplo, las llamadas plantas maestras. Estas plantas maestras son algo así como los maestros de los curadores, que les enseñan cómo es que deben ver la enfermedad, la salud y cómo tratarla. No solamente son agentes terapéuticos, sino son agentes maestros. Señor Lainez, ¿cómo comenzó usted a sanar? ¿Cuándo comenzó a hacerlo? Bueno, buenas noches. Vaya que pana de cuna. Kai wasimanta, vaya napakuseki. Kai hoja sagrada de la coca. Tapubashanco, zona cimenta, Castilla Manta de Masa. La hoja de coca es milenaria. Nosotros lo utilizamos para la medicina, para los mates, ¿no? Para la fusión. También utilizamos para los rituales. Esa es una
tradición andina, que siempre hacemos la Pachamama, a los apos, cuando la familia está mal, con esa fe, con esa bondad. También cuando sacamos los productos se hace el agradecimiento con esta hojita sagrada, porque nosotros en el altiplano toditito es sagrado, o sea, respetamos. Sí. Y todos los que respetan, también los que se enferman, lo curamos, sí, sobre la base de esta hoja de coca. Cuando quiere curar a alguien, ¿cómo lo cura? Primero agarramos la hojita, lo echamos, no si está para esta medicina, para esto. Entonces, de acuerdo a lo que sea el paciente, nosotros lo curamos. Por ejemplo, si yo tuviese fiebres, ¿cómo me curaría? Le curamos con la hojita de coca, con su mate, con su fusión, ¿no? Y va calmando. Si tuviera una herida... Para la herida no utilizamos esto, sino ya otras hierbas, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de la hoja sagrada. Si tuviera cansancio... También un matecito, ¿no? Quita el hambre, chachamos nosotros, lo chachamos la hojita de coca, pidiendo a los sapos, entonces no hay sueño, no hay hambre, seguimos trabajando, ¿no? Y es sagrado, nosotros más lo hacemos con fe. ¿A usted le gusta que le digan chamán? No. No, chamán es muy diferente. Bueno, con todo respeto, será sus trabajos, pero nosotros no, ese es maestro andino, ¿no? Porque subimos a las alturas, estamos centrados con los animales, con la alpaca, con la vicuña, todo, y ahí tenemos como un doctor al cóndor, y nosotros los respetamos. Por eso que nosotros casi en el sur casi no se enferman mucho, porque es muy bueno la hoja de coca. De acá también hacen la harina de hoja de coca para pasteles, ¿no? Ahora último están haciendo hasta licor también. Licor de hoja de coca, sí, ¿no? Sí, Yo nunca he chachado la hoja de coca y ahora creo que lo voy a hacer. Usted me va a ayudar, me va a guiar. Sí, es bueno. ¿No? Le limpia para la dentadura, para todo eso. Bueno. ¿Para la dentadura también? Sí, se fortifica. Por eso que nosotros allá, yo estoy radicando en el Cusco, en Puno, todos es sagrado. Todos tienen fe. Ahora, doctor Salaverry, yo le he preguntado al señor Lainez por esta palabra, le he mencionado esta palabra con la que se asocia normalmente a la medicina tradicional, ¿no? Que son los chamanes. Como me ha explicado el señor Lainez, es una palabra que no siente él como propia, él es un sanador, ¿verdad? ¿Han sido los chamanes, digamos, agentes de confusión para entender la medicina tradicional? Sí, la medicina tradicional, como dice el señor Lainez, nace en las comunidades como una forma de subvenir a necesidades de salud que tiene la población. Claro. Entonces han sido personas que han curado tradicionalmente con los medios que han aprendido y que han ido transmitiendo de generación en generación. El término chamán es bastante conocido, es el término con el cual se denominan los sanadores en Siberia y que los antropólogos lo utilizaron como una forma genérica. Y luego se ha trasladado. Al nosotros interpretar nuestra medicina tradicional le hemos atribuido ese nombre, pero es un nombre totalmente exógeno, foráneo, que no tiene que ver. En nuestras propias culturas, cada cultura tiene el nombre con el cual denomina a su propio sanador. De acuerdo. Entonces, no, chamán es una palabra importada que no tiene que ver. Por otra parte, no solamente, sino que de repente nuestra cultura urbana, asimilamos chamán y lo mezclamos un poco con dosis de hechicería, dosis de pronosticador, más dosis de sanador. Y acá los maestros andinos son sanadores, se dedican, al igual que el médico occidental, a curar a las personas cuando están enfermas. No están alentándole que tengan suerte o que le pronostiquen o que ganen un mundial la selección peruana. Eso se lo iba a mencionar, ¿no? Porque cada vez que comienzan las eliminatorias al Mundial, vemos, o ahora que ha ocurrido la Copa América, vemos a un grupo de chamanes, que además se autodenominan chamanes, ir a los estadios, digamos, a tratar de conseguir que la selección peruana clasifique al Mundial o gane la Copa América o le vaya bien y obtenga resultados. Usted me está diciendo, señor Salaverry, que eso es un disparate o que no tiene sentido desde el punto de vista de la medicina tradicional, ¿no? Claro, es realmente una distorsión de los verdaderos valores de la medicina tradicional. Y es lo que hace que muchas personas luego tengan una visión equivocada de la medicina tradicional, sin darse cuenta de los grandes valores. Durante milenios, antes de que llegue la medicina occidental, las poblaciones andinas, amazónicas, han cumplido con todas sus funciones de salud a través de los maestros tradicionales. Las crónicas de indios, indígenas, nos muestran que en el Perú precolombino las epidemias eran casi desconocidas, que había una gran cantidad de sanadores. Los primeros conquistadores comentaban que para venir a conquistar algún país en América, algún territorio en América, necesitan traer pues herreros, pero no necesitan traer médicos, porque acá conseguían muchos más y mejores que lo que había en España. Pero lo que se dice también es que la conquista
se logró por agentes químicos, ¿no? Por agentes biológicos. Biológicos, más bien, porque con los conquistadores llegó la gripe. Llegaron la gripe y llegaron todas las enfermedades virales que eran ya habituales en Europa, pero que acá se Pero que desconocían. aquí se desconocían y que mataron porcentajes altísimos de la población. Y eso también descalificó un tanto inicialmente a la medicina tradicional, porque Sí. claro, jamás había estado en contacto con la viruela, el sarampión, la parotiditis, y esas enfermedades mataron a muchísimos millones de personas en América en el primer siglo después de la conquista. Ajá. ¿Cómo ha evolucionado desde ese momento, desde ese encuentro, la medicina tradicional? Bueno, como decíamos, la medicina tradicional está muy arraigado a ese desarrollo y a la evolución social. Y vamos a darnos cuenta que también durante ese proceso han ido incorporándose nuevas plantas, nuevas especies que han llegado de otras latitudes del mundo y se han incorporado a la realidad de nuestro país en esos espacios ecológicos. Por ejemplo, ¿qué plantas que han venido de fuera? Por ejemplo, la sábila que es tan usada o la ruda y otras plantas que son venidas de fuera y que se han asimilado como parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra cultura. Pero como nosotros estábamos viendo en un primer momento, la raíz de todas las plantas matrices que dan inicio a todo ese conocimiento y a ese saber están marcados, por ejemplo, por el San Pedro o la Huachuma. Ajá. Eso nosotros vamos a encontrar en las evidencias arqueológicas, en restos, en ceramios, donde hay una expresión del uso permanente de esta planta para despertar la visión del maestro, del sanador, que ayuda a ver la enfermedad. Entonces, cuando un maestro toma el San Pedro, él dice, yo veo tu enfermedad. O sea, él no diagnostica, sino él es un instrumento que la planta a través de él está ayudándole a visualizar la enfermedad. Ajá. En el lado amazónico tenemos otra de las grandes plantas, maestra, que es la liana, que le llaman la soga de muerto, la conexión con lo eterno, con lo divino, que es la planta de la ayahuasca. Y que esto van marcando pues un espacio más espiritual. Y entonces podemos hablar que el mundo andino no está tanto ligado a la religión como siempre nos quisieron hacer creer, que el mundo andino eran politeístas, eran idólatras, eran paganos, y no se entendía el sentido de que el hombre andino vive en una relación de armonía, en un contexto de espiritualidad. Claro, como nos ha explicado el señor Lainez. Así es, entonces en ese escenario ellos están cumpliendo un espacio de respeto, de reverencia a un espacio natural donde el hombre vive, y la salud es el resultado de esa armonía, de esa convivencia. Esa explicación que nos da, señor Medina, me abre un sinnúmero de preguntas, pero yo les pediría que las dejáramos para después de la siguiente pausa aquí en Casa Tomada. Volvemos para seguir hablando de medicina tradicional, en concreto de la medicina tradicional de nuestro país en Casa Tomada.